Buenas tardes o buenos días, como sea. En esta ocasión quisiera hablar un poco de macroeconomía, ¿no? Revisar algunos datos del Perú y preocuparnos por algún tema que a veces no le damos el suficiente tiempo. Hablamos de energía, gas, petróleo, pero no hablamos de cómo está el país desde el punto de vista macroeconómico. Entonces quiero tocar ese tema, son datos del BCR, que solamente los he acomodado un poco, y además este, quisiera dar una visión diferente, ¿no? Que a veces los economistas le dan un lado, yo no soy economista, pero me voy por una interpretación diferente de cómo vienen los datos. En primer lugar, el PBI es el indicador que mide normalmente el crecimiento económico de un país. En esta figura ustedes pueden ver en la línea azul cómo ha crecido el PBI en términos constantes desde el año 1950 hasta el 2024, ya, en millones de soles. El eje de la derecha es millones de soles y el eje de la izquierda está en miles de millones de dólares. Todos son 2024. Derecha, miles de millones de soles, izquierda miles de millones de dólares. Está en rojo. O sea, la línea roja está en dólares y la línea azul está en soles. Ya, si bien la vemos ahí, vemos un gran crecimiento a lo largo del tiempo. O sea, lo que hay que asociar son los gobiernos. Entonces voy a poner encima algunos de los gobiernos para poder comparar. Ciertamente nosotros, yo muestro acá en la época militar, tenemos un retraso, o sea, tenemos un estancamiento. Después de Belaúnde también, el segundo gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de García. Yo le llamaría más como un tema de, estamos un camino de un socialismo. El socialismo se manifiesta siempre como una regulación donde el Estado sabe que él es el único que conoce cómo funciona esto. Eso significa al final. Luego viene una época del liberalismo, ¿no? Con Fujimori, toda una reforma, y ahí empieza el gran crecimiento del país. Viene Toledo, García, su segundo gobierno, y después viene Humala, PPK, Vizcarra, donde se nota un decrecimiento. Ya, o sea, perdemos una velocidad. Viene el COVID, viene Castillo, viene Boluarte. Entonces, es una forma de ver las cantidades. Lo otro es medir la tasa de crecimiento. Eso vamos a verlo. ¿Ya? Entonces, para tener la cifra rápida, el PBI del 2024 en dólares es 277 mil millones de dólares o giga, 10 a la 9 sería. ¿Ya? O en soles es 1.05 millones de soles del 2024, o que sería tera, ¿no? 10 a la 12. Ahí se lo pongo, ¿no? Giga significa miles de millones y tera es millón de millones, para no perder la costumbre de que hablamos en energía. Entonces, normalmente se mide el crecimiento en tasas. Para evitar las fluctuaciones usamos una tasa media quinquenal, o sea, tomar 5 años. Entonces, si vemos el periodo desde el año 1926, hasta la actualidad, son casi 100 años. Entonces, ustedes pueden observar los ciclos económicos. O sea, esto es cíclico. Hay que observar siempre que la economía es cíclica, pero existen patrones donde la cíclica como que tiene una tendencia o positiva o negativa. Claramente, desde el año 64 uno ve un patrón hacia abajo. En cambio, desde el año 2010-11 uno ve también un patrón descendente de la tasa de crecimiento quinquenal. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar. Entonces, si yo le pongo encima a los gobiernos, ¿ya? Desde Leguía,
que el oncenio de Leguía llegó hasta 1930, donde está el crack del 29, ¿no? El desplome de la bolsa de Nueva York, ¿ya? Sánchez Cerro. En rojo he puesto los gobiernos que son militares, ¿ya? O golpe de Estado, militares. Benavides, Odría, Godoy, Lindey. Los militares que más conocemos son Velasco, Bermúdez. Digamos, si nos ponemos del año 64 hacia la fecha, hacia adelante, vemos un patrón descendente en la tasa de crecimiento quinquenal. Entonces, ese patrón, ¿a qué se debe? Porque tiene sus ciclos, pero tiene un patrón hacia abajo. Eso se debe al freno socialista. Llámese una sobreregulación del Estado, donde el Estado hace todo. Ya, ese es el extremo, ¿no? Pero también lo podemos hacer vía regulación normal. O sea, no perdamos de vista de que llámese como llámese el gobierno, se demuestra en sus normas la forma en que quiere hacer política económica. Viene la hiperinflación del año 90, donde se tiene que corregir todas las cifras. Y luego viene la etapa de crecimiento. He señalado el proyecto Camisea en el año 2004-2005, porque sin el proyecto Camisea no hubiera habido crecimiento. Eso tienen que darse cuenta. Si no tenemos energía, no podemos crecer. Porque no podemos crecer con diésel, con precios de petróleo no se puede crecer. Después viene el COVID, ¿no? En el año 2020. Y desde García II, ya básicamente desde Humala, usted nota un patrón descendente en el crecimiento quinquenal. Ese patrón también es, o sea, no estamos, uno diría no es socialismo, no, pero sí sobreregulación, es similar que ir al socialismo. Cada vez estamos sobreregulando más. Lo que estamos haciendo es deteniendo la economía. ¿Ok? O sea, mírelo con calma y usted saque sus conclusiones. Detengámonos en los últimos 30 años. Ya, me lo mostraron ahí en este patrón. Cuando uno ve solamente los últimos 30 años, cree que no es normal que se presente ese ciclo. Es normal el ciclo. Ya, la caída es la que tenemos que explicar. Como le decía, nosotros hemos tenido un crecimiento fuerte con Camisea por el boom minero. La minería es un shock externo, o sea, viene de afuera, nos piden productos, para fabricar ese producto necesitamos energía. La Camisea es la energía barata. Creció todo el país, creció el PBI, todo creció. Ya, es una época de expansión, teníamos poca regulación. Pero como todo esto se acaba, viene García II y comienza a crear ministerios, ¿ya? Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura y cosas así, y comienza a meter mucha más regulación. La regulación es un freno a la economía, porque parte de supuestos de que la economía no funciona. La pregunta es, si antes de la regulación la economía funcionaba, ¿por qué después no va a funcionar? Sino que es obvio que el Estado quiere crecer y para crecer necesita sobreregular. Eso es lo que sucede. El Estado necesita crecer. ¿Ya? Tiene el pretexto de que la economía está creciendo y que ellos necesitan acompañar el crecimiento, pero ellos no acompañan el crecimiento, ellos lo frenan. Es lo que hay que entender. Entonces, veamos el Estado cómo se manifiesta. El balance general del gobierno se mide en ingresos y gastos. Los ingresos son normalmente los tributos. Los egresos es todo el gasto del gobierno, del Estado, ¿no? Ahí donde se manifiesta. La línea azul son ingresos, la línea roja son egresos. Ya, usted puede ver que normalmente nuestros ingresos están del orden del 19-20%. Y nuestros egresos también alrededor debería de estar. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve desde el año 70, teníamos los militares, teníamos un freno socialista.
O sea, una economía frenada por el socialismo, en el cual el Estado hacía todo. Luego viene una etapa del liberalismo, donde se suelta la economía. La economía se tiene que rehacer con el shock. Los shocks, como es la hiperinflación, ese shock económico lo que hace es rehace todo. Y eso pasa en muchos países. Entonces, ese rehacer hace que crezcamos, tengamos mayores ingresos, ¿no? Pero todo mirado desde como un porcentaje del PBI. Es interesante, todos los países hacen eso. Ponemos en el eje vertical todas las cuentas como porcentaje del PBI. Y podemos ver cómo nos ha ido. Tenemos ingresos y gastos. Lo importante es el resultado económico, que es la diferencia. Quiere decir, si yo calculo el resultado económico del gobierno, el primer resultado que uno calcula es el resultado primario, es ingresos menos gasto. El resultado primario es la línea azul. O sea, durante el gobierno militar hemos tenido una línea azul negativa. O sea, estábamos en la zona del déficit. Ese déficit teníamos que pagar deuda. La deuda es esa línea marrón arriba. Si uno resta del resultado primario los intereses de la deuda, me sale el resultado económico final. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el segundo balance? Otros le llaman resultado financiero. ¿Ya? Entonces estamos en la línea roja más abajo. O sea, toda la zona hasta el año 1990, incluye militares, Belaúnde y García 1, hemos estado en rojo. Hemos estado destruyendo capital, se dice. No hemos construido capital, hemos destruido el capital. Este es valor año a año. Recién a partir del año 91, usted puede ver con Fujimori, se estabilizan las cuentas. Tenemos resultado primario positivo, la línea azul está en positivo. Año 99 se convierte en negativo pequeño, ¿no? Siempre ocurre esto cuando hay previo a elecciones, nuevamente gastan más. ¿Ya? Y la deuda bajó fuertemente. Miren, la deuda está al orden del 2% del PBI como equivalente. Y luego se ha mantenido, a veces hemos estado al 1% del PBI. Ya, hoy día está subiendo la deuda. Se dan cuenta que del 2015 para adelante la deuda ha subido en intereses, pero también en el acumulado. La deuda se mide de dos formas. Cuánto tengo en stock, debo en stock y cuánto debo corriente cada año. Stock es el acumulado de lo que me he prestado y el corriente de cada año es de los intereses. Los países normalmente pagan los intereses y después refinancian deuda. Significa cambian deuda vieja por deuda nueva. Eso se llama refinanciar. Entonces usted puede ver claramente que a partir de García II, a partir del 2008, 2009, comienza a haber una tendencia decreciente en el resultado económico. Cada vez nuestro resultado económico se hace más negativo. Entonces, vean por qué. Humala lo empeora, PPK, Vizcarra lo empeoran más. O sea, estamos yendo hacia tener mayor cantidad de déficit. Entonces ahí señalo, el interés de la deuda es 2% del PBI. Si los intereses de la deuda es 2% del PBI, necesitamos para tener un resultado económico positivo al final, que el resultado primario sea un superávit del 2%. O sea, la meta primaria tiene que ser siempre resultado primario. ¿Qué quiere decir? Que el primario es que los ingresos sean mayor que los egresos en 2% del PBI. Esa tiene que ser la meta. Y si usted revisa, ahora es al revés. Está en negativo siempre. Aquí lo puede observar. Desde el año 2015, el resultado primario es negativo. ¿Cómo es posible que se hayan planteado que el resultado primario sea negativo desde el año 2015? O sea, desde Humala. 2015 es previo a las elecciones, como le digo, siempre previo a las elecciones, los gobiernos gastan plata más de lo que les ingresa para poder ganar las elecciones o no hacer ciertas cosas. Eso le pasa a todos los países.
Entonces, si uno revisa los ingresos del gobierno, puede observar que tiene tributarios y no tributarios. Entonces, normalmente 75% son tributarios. Y si uno ve los últimos, es una línea de 19% del PBI es nuestro ingreso. Debemos aprender a tener los números claros de cuánto es lo que la economía genera. Porque a veces hablamos de informalidad y decimos, la informalidad, ¿qué es lo que no paga? No paga ingresos tributarios, normalmente el ingreso a la renta, ¿no? Eso es lo que hace la informalidad. ¿Paga IGB? Sí, porque vende, pero a veces tampoco lo hace debajo. Entonces lo que hace la informalidad es reduce los ingresos tributarios. Y los estados fomentan la informalidad cuando despilfarran en el gasto. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que no está llegando, parte del gasto no está llegando a servicios esenciales. Eso es normal. Así es como se comportan las personas. Entonces, podemos ver que todos estos gobiernos que han sido democráticos han tenido una tendencia a controlar, a tener un mejor ingreso primario o ingreso tributario. García tuvo mejores ingresos, Humala también corrigió un poco los ingresos, con PPK y Vizcarra se cayeron los ingresos, sobre todo los ingresos primarios o tributarios, ¿ya? Y con Castillo hubo un repunte por el tema de los minerales, pero después se cae. Entonces, tenemos que el tributario está en 15% y el total es 19%. La diferencia, el no tributario es como 4%. Más o menos son los números principales. Dentro de los ingresos tributarios, uno de los principales es el IGB. El IGB es como 8% del PBI y el segundo son impuesto a los ingresos, el impuesto a la renta, es un 6%. Entonces, los ingresos fundamentales del gobierno son IGB y impuesto a los ingresos. Entonces, impuesto a los ingresos es formalidad. Si uno no tiende a que el país sea más formal, mejores servicios, o sea, no poner demasiada presión tributaria, tenemos un problema. Las importaciones casi no pesan. O sea, no tenemos tanto ingreso por arancel. Eso es lo que hay que notar. Y el ISC también es pequeño. Veamos el lado de los gastos, que es lo más complicado. En los gastos tenemos gastos corrientes, gasto de capital. El gasto de capital, en teoría, formación de capital, o sea, carreteras, hacer colegios, eso, en teoría esos son gastos de capital. Lo fundamental son gastos corrientes. Usted lo puede ver aquí. ¿Ya? ¿Dónde se levantó mucho nuestros gastos corrientes? Con la pandemia. Gastamos como casi un 25% del PBI. O sea, gastamos de más un 4% del PBI. O sea, levantamos los gastos, sobre todo los corrientes, si se puede dar cuenta. Formación de capital no, gastamos mucho gasto corriente. 4% más se fue en la pandemia del PBI. En teoría deberíamos de reponer eso, ¿ya? Pero lo curioso es que después tenemos que regresar a gastos más bajos. O sea, el Perú, o sea, su gasto normal debería no superar el 21%. Pero si nuestro ingreso es 19 y gastamos 21, tenemos un problema, tenemos un déficit crónico de 2%. Y eso es malo, tendríamos que tener siempre un superávit del 2%. Y dentro de los gastos del gobierno, aquí he puesto más o menos por ministerio o por función o destino del gasto, ¿ya? Y he tratado de colocar la línea más baja, es en donde gastamos más, es en educación. Hemos subido fuertemente educación. De lo que antes se gastaba casi un 3% del PBI en educación, hoy día superamos el 5%. O sea, tenemos casi 5%, 4,5%. Si usted ve acá, 3, 4,5%, casi 5%. O sea, gastamos más en educación.
y no tenemos buena educación, porque esto es relativo, es porcentaje del PBI. O sea, hemos aumentado el gasto, todo ha aumentado en su gasto. Los únicos que se han mantenido a veces han sido los que más necesitamos, que es seguridad, gasto de seguridad. Entonces, cuando uno ve la distribución del gasto, ciertamente, donde más distribuimos gastos en educación, 23% del presupuesto, salud es 17%, el siguiente, el otro es la seguridad social, previsión social y todo lo demás, eso es un gasto que hay que hacer para los jubilados, 12%. Después transporte y comunicaciones, 11%. Todo lo que es el MEF, su administración, más el gasto que hace el MEDI de forma directa son 11%. Defensa, 11% también. Justicia, un 4%. El agro, 3.3%. Y energía y minas, 3.1%. Luego están todos los demás pequeños. Dentro de eso está vivienda con 1.8%. Producción 1.1%, trabajo 0.7%, relaciones exteriores 0.5% y el último es el Congreso con 0.4%. O sea, el que menos gastamos es en lo legislativo, que es 0.4% de todo el presupuesto del gobierno. ¿Ok? Pero lo podemos ver por crecimiento. En todos estos 20 años, ¿cuánto ha crecido? Y aquí le muestro la tasa de crecimiento de 20 años en promedio, del 2000 al 2024. O sea, acá hay 24 años. O sea, el PBI en forma nominal ha crecido 7% por año, o 7,2%. ¿Ya? O sea, aquí lo pongo en esta línea. Pero todos los gastos han crecido más allá del PBI. Eso lo que dice es que estamos levantando el gasto proporcionalmente. ¿Quiénes más han crecido? Vivienda 14%, ya, más que el PBI, el doble del PBI. Ya, ha crecido ambiente. Como le digo, ambiente lo que hace es frena el crecimiento. Ha crecido trabajo, ha crecido mujer, comercio, ¿ya? Salud, educación, transportes, interior. Interior ha crecido 11.6%, ¿ya? Defensa 9.8%. O sea, entonces, energía y minas ha crecido igual que el PBI, 7.6%. Entonces, uno se puede dar cuenta en dónde estamos dirigiendo el gasto. Y ese es uno de los principales problemas. En promedio, se ha gastado 5% más que el crecimiento del PBI. O sea, si el PBI crecía al 7%, hemos gastado al 12% en promedio, más. O sea, entonces, el delta es 5%. Eso lo que hace es que nuestro gasto a largo plazo está tendiendo a crecer. Por eso es que está aumentando nuestro déficit. Tenemos que bajar ese déficit. Si lo vemos de forma comparativa y vemos que en el año 2001 igualamos de forma comparativa el PBI con el presupuesto del sector público en términos nominales, ya, uno se da cuenta, uno es el crecimiento del PBI, la línea roja, y la línea azul es el crecimiento del sector público, sin incluir la deuda. Entonces se da cuenta que hay una diferencia fácil de 100%. 100% en 20 años o en 24 años, lo cual equivale casi a un 5% por año. Esa es la diferencia que se explica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es no crecer así. Si quieren, acompañamos al PBI, pero no podemos crecer más que el PBI. Si a esto yo le agrego cuántas personas se han contratado en los ministerios, nada más, como indicador, no todo el aparato del Estado, pero es en el ministerio, de lo que hay contratado en ministerios, hemos crecido en la contratación del personal mucho más, casi un 10%, o sea, 7% en el PBI hemos crecido, 9% por año hemos crecido en el gasto y 10% en el personal. O sea, hemos estado metiendo más personas al Estado. Eso ha aumentado el gasto y eso ha aumentado el déficit.
La otra parte es la deuda. La deuda es un stock de gasto acumulado. O sea, nuestra deuda externa como porcentaje del PBI en el año 99 era casi un 40%. Entonces, la política de Fujimori fue bajar ese porcentaje de la deuda. Venimos bajando ese porcentaje, Toledo lo llevó a bajar hasta 25% y García lo continuó bajando la deuda externa, llevándola casi a 10%. De Humala se llegó al 8%. O sea, pero la deuda interna se mantenía en 10%. Pero a partir de Humala, en el 2013, uno puede darse cuenta cómo la deuda interna comienza a levantar. La externa se mantiene. La externa comienza a levantar con el COVID. ¿Ya? Y sube y después no baja. ¿Por qué? Porque no puede bajar la deuda si es que no generamos superávit. Eso es lo que dice mi ley. O sea, la única forma de bajar deuda es generar superávit primario siempre. O superávit financiero, o sea, resultado económico. O sea, una vez pagados los intereses de la deuda, me tiene que sobrar plata para amortizar deuda. Si no, voy a estar condenado a esto seguir subiendo. Y es peligroso que tengamos demasiada deuda. Entonces, el COVID aumentó nuestra deuda externa, como lo he señalado. Entonces, si yo lo acumulo, la deuda externa más la deuda interna, ¿no? Y veo claramente que el mínimo de mi deuda total llegó al 19% en el año 2013. O sea, a partir del 2013, Humala, el gobierno de Humala se compromete a inversiones, ¿ya?, que no fueron buenas, digamos, y comenzó a subir nuestra deuda total. El máximo ha llegado en el 2021, después del COVID, con 36% del PBI. Hemos bajado, estamos realmente como en 32%. Ese es un número peligroso para nosotros. Ya sabemos que mayor deuda es un peligro. O sea, tenemos realmente contra el mínimo que hemos podido lograr un 17%. Entonces, como lo he señalado, para poder salir con un resultado económico de cero, o sea, o positivo, nuestro superávit primario tiene que ser 2%. Tenemos que generar siempre un superávit primario, o sea, tener más ingresos que egresos. Y hoy día estamos al revés, tenemos un déficit primario del 2%, o sea, estamos en menos 2. Y eso parece que mucha gente lo aplaude. Si vemos los intereses de la deuda, normalmente, o sea, los intereses se mueven también por cuestiones internacionales. Si vemos, lo normal es que nos hemos mantenido entre 4 y 5%. Y todas estas coyunturas pueden hacer subir la tasa de interés, ¿no? Como pasó en el año 2007, que subió mucho los intereses porque el mundo estaba creciendo. Entonces, hoy día lo hemos controlado entre 4 y 5%. O sea, por lo tanto, si el Perú necesita invertir en algo, no podría pedir que el capital no retorne a menos de 5%. O sea, por eso es que los proyectos se tienen que evaluar a 6% para adelante, ¿ya? Entonces, tenemos que ver la macroeconomía con más detalle y tener una política clara. Déficit primario positivo, o sea, 2% positivo, para que el resultado económico sea cero. O sea, no incrementar deuda. Si podemos levantar más el superávit, con eso podemos amortizar deuda y bajar del 32% que tenemos hoy día a uno de 20%. Argentina tiene como meta llegar a 25%. Ellos consideran que 25% es razonable para ellos. Nosotros no podemos estar en 32%, ¿no? Y eso es un peligro para el país. Espero que les haya gustado y que lo mediten con calma. Muchas gracias.